Hey, bienvenido a TechSkyCash edición 2022, un evento tecnológico que pretende hacer fácil lo que a priori parece tremendamente complicado. Mi nombre es Francisco Solans, de la empresa New Microsystems, y hoy en concreto vamos a hablaros sobre Amazon MQ, que es uno de los muchos servicios que Amazon AWS ofrece en la nube para hacer mucho más fácil la vida de los desarrolladores de software. Pues bien, sin más preámbulo, voy a enseñaros la pantalla de acceso a la consola de Amazon. Fijaros que yo en este caso ya estoy logueado como tal y me aparece la página de inicio. Fijaros que ya directamente, en mi caso, puede que no sea el vuestro, aquí en la parte central ya me aparece el link del servicio del cual vamos a hablar a continuación. Si esto no ocurriese, sería algo tan simple como que vosotros pusierais en su buscador la palabra Amazon MQ y fijaros que ya os aparece aquí la opción de linkarlo y acceder a esa sección, ¿vale? Que sepáis que Amazon MQ, para, por ejemplo, desarrolladores en los cuales necesitéis usar un sistema de mensajería síncrono MOM, en vez de montaros vosotros en una máquina física o una máquina virtual, por ejemplo, en una plataforma de vuestra intranet como pueda ser un VMware o en la nube, como en este caso concreto pueda ser Amazon AWS, pues te puede venir muy bien que este servicio, que esta arquitectura ya esté montada y tú simplemente la uses. Pues realmente esto representa ese concepto. Entonces fijaros que cuando entréis en la zona de Amazon MQ, simplemente en la parte en la que os marca justo encima de mí crear agentes, le deis a comenzar. Y fijaros que por defecto Amazon, el servicio Amazon MQ lo ofrece para dos tipos de motores. O bien para Apache ActiveMQ, la versión Classic, ojo, no os equivoquéis si la confundéis con la versión Artemis, y también nos da la opción de poder utilizar a RabbitMQ, ¿vale? Nosotros en este ejemplo en concreto vamos a hacer el ejemplo con Apache ActiveMQ, la versión Classic, ¿vale? Dejamos seleccionado ActiveMQ, le damos a siguiente y fijaros que a continuación os indica el tipo de implementación y el tipo de almacenamiento. Bueno, esto para contaros de una forma muy simple, solo tenéis que saber que podéis montaros, en este caso ActiveMQ, en una máquina. Si fuera en una máquina sería un agente único, una máquina en el fondo, aunque vosotros no lo veáis, sería coger una máquina EC2 y en esa pues instalar vuestro ActiveMQ. Fijaros que os da la opción también, para una máquina sería esta opción, pero os da la opción también de hacerlo para dos máquinas. Cuando se instala para dos máquinas, si tenéis por cierto mucho interés en este tipo de arquitecturas, podéis iros a la documentación de ActiveMQ, la versión clásica, y veréis qué tipo de arquitectura se puede montar a mano. En este caso, cuando os permiten también la opción de instalar el ActiveMQ en dos máquinas, y en ese caso se suele poner siempre que este servidor está en modo funcionamiento y el otro está en modo espera. El modo funcionamiento se le suele llamar modo activo y el modo en espera, por si el primero cae, que es quien tomaría el relevo, se le suele llamar pasivo. Por eso se suele decir que son arquitecturas en modo activo-pasivo. Esto sería en el ejemplo de que quisierais instalar dos ActiveMQ, ¿vale? Si quisierais instalar el ActiveMQ para en N máquinas, cuando digo N máquinas puede ser cualquier arquitectura que os podéis imaginar, tenéis la opción de proyectos para una red de agentes, ¿vale? Esto es mucho más complicado, no vamos a entrar en este tema, pero en el fondo es Amazon lo que os ofrece es la capacidad de realizar todas las implementaciones de alta disponibilidad que por defecto ActiveMQ os permite realizar a mano, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con las dos primeras. Entonces, yo en mi caso voy a coger una sola instancia. Y fijaros que a continuación en la parte de la derecha donde pone tipo de almacenamiento, os deja elegir una que le llaman durabilidad optimizada y otra que le llaman optimización del rendimiento. Bueno, no le deis muchas vueltas porque en el fondo esto es. A ti te ofrecen una máquina virtual EC2, porque hemos elegido un agente con una sola instancia. Tú a eso necesitas meterle la capa del sistema de persistencia.
si os dais cuenta, no tienes muchas opciones. O le metes un disco duro montado, que eso en Amazon se le llama el sistema de persistencia EBS, que no es más que un trozo de disco que le cuelas directamente a una sola máquina EC2 y nadie más no puede consultar porque realmente es un disco pegado, ¿vale? O te dan otra opción que es muy interesante, porque veréis que a continuación esto da mucho juego, utilizar el sistema de persistencia que le llaman EFS. El EFS, para que os hagáis una idea, es como si fuera una NAS o una unidad compartida pues, por Samba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te montas un sistema similar a una NAS y tu máquina EC2 puede acceder a ese sistema de persistencia disponible a toda la red, puedes montarte otras máquinas EC2 que accedan a este sistema de persistencia. Entonces, fijaros que si elegís el agente activo-pasivo, como son dos máquinas EC2, dos instancias de ActiveMQ que acceden a un sistema de persistencia compartido, en ese caso solo os dan la opción de elegir esta opción, ¿vale? Cuando trabajéis con redes, como la arquitectura es mucho más compleja, puede ocurrir que ciertos nodos tengan ciertos puntos de persistencia compartidos y otros no, ¿vale? Nosotros simplemente nos vamos a detener en el primero, una instancia, no nos vamos a complicar la vida y vamos a coger simplemente un trozo de disco pegado, es decir, utilizar el sistema de persistencia EBS, que en este caso, fijaros que es el primero, y con esto dejamos toda esta parte ya seleccionada. Fijaros que a continuación simplemente os preguntan el nombre del broker, vamos a poner TechICAS 2000, no, TechICAS Broker. Fijaros que os dice qué tipo de instancia de la gente. Esto en el fondo es la máquina EC2 que os van a reservar. ¿Qué tipo de máquina queréis? Fijaros que os dan a elegir unas cuantas. Una MQ punto, una T3 micro, toda la gama de los M5 y así una gran variedad de máquinas. Para no complicarnos la vida, vamos a coger una T3 micro, que sería la más pequeñita, que os ofrece, si os fijáis, dos CPUs virtuales y 1 GB de RAM, ¿de acuerdo? Lo vamos a elegir, ¿de acuerdo? Fijaros que, por cierto, me acabo de dar cuenta que me he equivocado y he elegido el tipo de almacenamiento Amazon Elastic File System, es decir, que el sistema de persistencia está apartado de la máquina EC2. Puedo dejarlo, o mejor, lo vamos a hacer, puedo volver hacia atrás, cambiar a la opción EBS, le doy a siguiente y fijaros que ya me está diciendo que estoy directamente usando la persistencia con la máquina EC2 pegada. Vuelvo a elegir. Fijaros que en este caso no me ha dejado elegir una máquina T3. Bueno, pues no pasa nada. Voy a elegir la M5 Large, por ejemplo, que son 2 CPUs y 8 GB de RAM. ¿Vale? A continuación nos dice cómo queréis acceder a ActiveMQ. Es decir, cuando esto arranque, podréis acceder a la consola de ActiveMQ Classic y evidentemente necesitaréis un usuario y password que os lo determine esta sección, ¿vale? O si queréis hacer, por ejemplo, una aplicación en Java, que luego os enseñaremos, de cómo enviar un mensaje mediante uno de los protocolos implementados y luego recibir ese mensaje, pues también tendréis que utilizar, entre otras cosas, este usuario y esta contraseña. Fijaros que el usuario y la contraseña os lo dejan elegir en el caso... hay uno que marca autenticación y utilización sencillas, que no es más que cuando vosotros en ActiveMQ configuráis un usuario y un password a través de fichero, ¿vale? Y luego la otra opción que os dan es hacer lo mismo, pero la autentificación irá a través de un sistema LDAP, que es otro servicio que internamente tiene Amazon preparado para vosotros, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, no nos vamos a complicar la vida y vamos a poner de nombre de usuario TechICAS y de contraseña vamos a poner punto TechICAS 2022 TechICAS, de acuerdo. Habrá que acordarse de este usuario y contraseña, por lo que me lo voy a apuntar aparte por si se me olvida. Voy a apuntar también el usuario. Y a continuación hay muchas más opciones, pero no vamos a hablar sobre ello por no complicar el taller. Le vamos a dar a la opción de siguiente, que está justo detrás de mí,
Lo que pasa es que no lo veis, me estáis viendo simplemente la calborota. Y ahora simplemente os pide revisar los datos que hayáis pedido, ¿de acuerdo? Os está indicando que vais a instalar Amazon MQ utilizando el motor de Apache ActiveMQ, ¿vale? Os está diciendo que vais a utilizar el sistema de persistencia ABS, que es el disco que está pegado. Os está diciendo que la máquina que vais a usar es una M5 Large. También os está recordando el usuario y contraseña que habéis puesto, que irá por fichero, aunque vosotros no lo veis cómo está realmente configurado a nivel interno, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, directamente le vamos a dar a crear agente. Fijaros que ya os están diciendo que la hora estimada, que no lo veis aquí, va a tardar 20 minutos, ¿vale? Le vamos a dar a crear agente. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es esperar. Fijaros que os va a decir que va a tardar alrededor de unos 20 minutos, ¿vale? Y una vez pasado ese tiempo, veréis como aquí en este menú ya aparecerá, en vez de la opción de creación en curso, aparecerá pues que ya está creado, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación seguimos con nuestro taller. Bueno, pues transcurridos estos 20 minutitos aproximadamente, fijaros que ya nos aparece en la fila donde aparecen los listados de los agentes. En nuestro caso ya aparece que el broker TechKeyCash Broker ya está en ejecución. Entonces supuestamente ahora ya está levantado. Vamos a meternos dentro para ver el detalle de lo que hay, ¿de acuerdo? Fijaros que os ha indicado a la VPC a la que está conectado, a la subred a la que está vinculado. El grupo de seguridad, que a continuación hablaremos de él porque es muy importante saber gestionarlo. Y también nos indica las URLs para acceder a los diferentes elementos accesibles a este motor broker. Fijaros que por un lado tenéis la consola web de ActiveMQ y luego las URLs de acceso para enviar y recibir mensajes en los diferentes protocolos: OpenWire, STOMP, WSS, AMQP, MQTT. ¿De acuerdo? Fijaros que con esto no ha acabado todo. De hecho, si ahora le intentamos ver la consola web, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si lo abrimos, fijaros que aparentemente no va a salir nada. La primera vez que trabajéis con Amazon MQ vais a pensar que esto está mal montado y que no funciona. Pero que sepáis que esto no va porque es necesario abrir los puertos de vuestra VPC y o también de vuestra subred en la cual está el broker vinculado. Entonces, si volvemos a la página anterior, y de hecho, fijaros que aquí en la parte superior os está diciendo que está usando un grupo de seguridad que por defecto existe. Si le damos y lo abrimos, fijaros que os conduce al panel de las máquinas EC2, de las máquinas virtuales, y si en la parte de la izquierda bajáis hasta abajo veréis una parte que pone seguridad, red y seguridad. Si le dais a Security Groups, fijaros que por defecto os he asociado al grupo de seguridad que por defecto la VPC tiene asignada. Este como tal no permite la entrada de puertos, ¿de acuerdo? Entonces, para adelantar, yo he creado de antemano un grupo de seguridad que abre todos estos puertos, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ver y fijaros que en las reglas de entrada, es decir, lo que se permite hacer desde fuera hacia adentro, hacia aquí, lo que hemos tenido que hacer es abrir, a ver si os lo puedo enseñar así, lo podéis ver, abrir los siguientes puertos. Vamos a mover esto hasta aquí y así lo veis. Vale. Hemos tenido que abrir el puerto 61.619 para el envío y recepción de mensajes por el protocolo WSS. Hemos tenido que abrir el puerto 5.671 para el protocolo AMQP. Hemos tenido que abrir el puerto 8162 para poder acceder a la consola web. Y fijaros que ese es el motivo por el cual antes no podíamos acceder.
hemos tenido que abrir el puerto 61.614 para poder enviar y recibir mensajes a través del protocolo STOMP. Hemos tenido que abrir el puerto 61.617 para poder utilizar el protocolo OpenWire y el 8.883 para poder utilizar el protocolo MQTT. Esto lo vais a ver en el ejemplo a continuación. Entonces, fijaros que si volvemos ahora, fijaros que el grupo de seguridad que nos interesa es este de aquí, que acaba en AC6. Si volvemos ahora a la consola, a la sección donde están nuestros agentes configurados, si nos venimos a este broker, le damos a editar y aquí debajo donde pone grupos de seguridad, lo abrimos y elegimos el de TextKeyCache y eliminamos el que por defecto nos ha dado, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, le damos a programar las modificaciones, decimos que se haga de forma inmediata, le damos a guardar y ahora fijaros que el grupo de seguridad ya está vinculado al que permite la apertura de puertos, porque si no, fijaros que no podéis acceder a esta dirección utilizando este puerto, ni ninguno de estos que aparece aquí. Para confirmar que los puertos están abiertos desde el exterior, ahora podemos abrir una consola de terminal y probar con un telnet a ver si realmente alguno de estos puertos es accesible. Entonces, en este caso, vamos a probar contra, por ejemplo, el protocolo OpenWire, contra esta dirección, vamos a probar a hacer un telnet. Es decir, telnet, la dirección que nos han asignado y luego el puerto del OpenWire, que si no me equivoco es 61.617. Fijaros que ha conectado. Esto, si no hubierais creado el security group y no lo hubierais vinculado, vosotros aquí no entráis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cerrar esto porque la confirmación ya está hecha. Y fijaros que a la consola nos va a pasar lo mismo. Vamos a poder abrir la consola de ActiveMQ y fijaros, es clavada al Apache ActiveMQ versión Classic que habitualmente muchos de vosotros ya habéis utilizado. Entonces fijaros que si le dais al Manage ActiveMQ Broker, os pide un usuario y password, que es el que configurasteis cuando creasteis por primera vez el broker, que en nuestro caso, dejadme buscarlo porque si no, no me acuerdo, el usuario es TextKeyCache y la contraseña la que habíamos marcado anteriormente. Y fijaros que aparece la típica consola de Apache ActiveMQ Classic con las colas, con las topics, con las conexiones, bueno, toda la información que esta consola como tal os da, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os voy a enseñar unos ejemplos que están disponibles en la documentación de Amazon AWS sobre cómo enviar y recibir un mensaje en diferentes protocolos. Entonces, ahora vamos a levantar nuestro Eclipse. Y ahora, si os fijáis, en cuanto os muestre la pantalla de Eclipse IDE, fijaros que en la parte de la izquierda tengo ya preparado un proyecto que es Amazon-MQ, que si lo abrimos, aparecen ya 3 ejemplos, que estos ejemplos están cogidos de la propia documentación del servicio Amazon MQ de Amazon AWS. Os dejo aquí arriba el enlace por si queréis directamente ver cómo se han construido estos ejemplos. Y fijaros que por defecto salen 3, uno para enviar y recibir a través del protocolo MQTT, otro a través del protocolo OpenWire y otro a través del protocolo STOMP utilizando los WebSockets. Nosotros solo os voy a enseñar cómo se ejecuta el del OpenWire porque los demás son prácticamente idénticos. Fijaros que realmente os piden el endpoint, que ahora os enseñaré dónde se encuentra, el username y el password, el mismo que el que habéis utilizado para entrar a vuestra consola web, es decir, el que configurasteis cuando creasteis vuestro broker. Entonces,
vamos a buscar el endpoint del OpenWire, es decir, que vamos a tener que buscar la parte final, que es esta de aquí. Esta URL que veis aquí es lo que ellos llaman el endpoint. Si os fijáis, os está indicando la capa de transporte que va por SSL, la URL de la dirección donde tenéis que acceder, que fijaros que es la misma para todos porque es una máquina, una dirección concreta, y luego el protocolo contra el cual tenéis que atacar, en este caso es OpenWire y el protocolo es este. Entonces, si volvemos a nuestro código, aquí tendréis que poner ese endpoint y aquí tendréis que poner los usuarios, el usuario y la contraseña que habéis creado cuando habéis solicitado vuestro broker y lo habéis configurado el usuario y la contraseña. Entonces ponemos aquí estos datos, ¿vale? Le damos a guardar y fijaros que lo que hace este trozo de código en Java es enviar un mensaje a través de este protocolo OpenWire y luego leerlo y consumirlo. Entonces vamos a lanzar directamente lo que es esta aplicación en Java y os vais a dar cuenta que se ha enviado el mensaje a ese broker que está en la nube, cuyo puerto se ha abierto a través del firewall, y fijaros que a continuación ese mensaje desde este equipo se ha ido a buscar, se ha cogido y se ha consumido, ¿de acuerdo? Todos los demás ejemplos son prácticamente igual. Fijaros que os piden también que pongáis vuestro endpoint y vuestro usuario y contraseña, pero no tienen más complicación. Bueno, pues con esto ya veis, hemos hablado sobre cómo pedir un sistema de mensajería síncrono que te gestione directamente Amazon y tú no haces nada. Te hemos contado cómo se abren los puertos para que desde fuera, en caso de que lo necesites, puedas acceder. Y te hemos contado también cómo desde una aplicación, en este caso Java, pero podría ser con otros lenguajes de programación, a enviar y recibir mensajes a través de los protocolos que en nuestro caso ActiveMQ os ofrece. Entonces, con esto, si os ha gustado, os pido que deis un like. Si no os ha gustado, le podéis dar al no like. Podéis dejarnos mensajes, sugerencias, recomendaciones. Y con esto vamos a dar por cerrado el taller de hoy. Así que, chavales, a pasarlo muy bien y a disfrutarlo, que la vida es corta. Un saludo, chavales.